nombre es Esme, bienvenidas a mi canal. En esta ocasión les traigo un video que he visto por muchísimas youtubers, al cual fui nominada por Vale Carrasco. Muchas gracias, amiga, y es para contarles mi historia en el sismo del 19 de septiembre en México. Hay varias razones por las cuales quiero grabar este video. La primera es porque ya quiero retomar el contenido habitual del canal, pero no quería dejar de fuera este evento porque por lo menos para mí fue una diferencia del 19 de septiembre para acá. Mi vida cambió en muchos sentidos. También porque mi canal es como un diario en video para mí y quiero recordarme en un par de años exactamente lo que yo pensaba en este momento, lo que yo recuerdo de este momento y podérselos compartir. Aunque muchos sentimos el mismo sismo, todos lo vivimos de manera diferente y las historias van cambiando, así que les voy a contar la mía. El 19 de septiembre yo me encontraba en un evento de L'Oreal en Casa Lam, que está en la Roma, y había varias amigas blogueras, estábamos platicando. Me acuerdo que era el cumpleaños de Denise y me habían invitado a comer a las Cibeles con ellas, pero yo tenía que regresar a la oficina, así que no fui. Me quedé platicando un rato más con algunas chicas que se quedaron, entre ellas Viri Landín. Estábamos contando historias. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a la oficina, mi oficina está muy cerca, pero tenía que estar antes de la 1:30 ahí, así que dijimos, vámonos. Me acuerdo que lo último que yo vi, o sea, antes de que pasara todo esto, es el jardín, y estaba viendo a Charlie Makeup tomarse fotos, que es algo que hacemos cuando vamos a estos eventos. Entonces lo que hicimos fue levantarnos, fuimos hacia el jardín y sentí este movimiento. En el centro se sienten esos movimientos siempre que pasa un camión pesado, así que fue mi primera idea, pasó un camión. Seguimos caminando y ese movimiento seguía haciendo esto. Entonces dije, esto no es un temblor, lo cual es raro en mí porque yo tardo como en procesar qué es lo que está pasando, pero creo que mi cerebro estaba muy alerta porque unos días antes había habido un temblor supremamente fuerte también en México, así que estaba como alerta al tema. Había sido el simulacro del 32 aniversario del temblor del 85. O sea, díganme en qué universo puede existir esa coincidencia del 32 años después, el mismo día, exista un terremoto devastador. De verdad no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Así que caminamos hacia el jardín porque era como la zona más segura. Todas fuimos, ya de verdad era casi imposible ir caminando. O sea, yo me acuerdo que íbamos así, o sea, literalmente nos movíamos muchísimo. Llegamos y dijeron agáchense, o sea, ya era bastante complicado mantenerse de pie, así que nos agachamos. Yo me acuerdo que dije, no voy a voltear hacia afuera porque hay edificios y donde yo vea moverse un edificio muy cabrón, me voy a espantar y voy a ponerme a llorar, que fue algo que me pasó en el temblor anterior. Así que dije, no, me voy a quedar aquí en el piso viendo el jardín. A las personas que tenía enfrente, tenía a Viri Landín, a Jimenita, a Charlie, a Lynn, a no me acuerdo quién más estaba al lado de mí, y estaba Sofi de L'Oreal. Entonces todas como tranquilas, Sofi estaba como poniéndose muy nerviosa y yo como no, todavía guardaba la calma, estaba calmando a las personas. Me acuerdo que volteé y vi como todavía meseros intentando salir de la casa en sí y de verdad era una cosa de no, por favor. Recuerdo que me espanté muchísimo porque alguien, creo que era como de montaje o no sé, porque no estaba como mesero y no era blogger, estaba intentando salir como de la carpa donde estábamos y de verdad yo lo veía así y ya la vi como arrastrarse, o sea, literalmente se hincó y se arrastró para llegar al jardín de tan fuerte que estaba. Se escuchaban los vidrios horrible y yo empecé a escuchar como tronaba algo como si fuera piedra y se empezaban a escuchar como si se estuviera desmoronando. Y mi cabeza fue, se está cayendo un edificio, porque unos días antes, en el temblor de la noche, yo el edificio enfrente de mi casa lo vi moverse horrible, caer piedras, entonces sabía que era ese sonido. Y yo dije como, no puede ser, o sea, yo no me acuerdo de un temblor, o tal vez sí uno cuando era muy pequeña, de sentir esta sensación trepidatoria, pero no, nunca más en mi vida. Pero en ese momento como que todo tenía sentido para mí, era como, es un sismo así, se están cayendo casas, seguramente hay una emergencia. Alguien empezó a decir como, hay que salir a ayudar y todos como, no, espérate, o sea, se sigue moviendo esta casa, no nos podemos salir. Y yo me empiezo a comunicar con mi familia y tengo un grupo en WhatsApp, lo cual fue más práctico para encontrarlos a todos. Mis hermanos me contestan relativamente pronto, me dicen como estamos bien, estamos hasta el sur, estamos en la escuela. Ellos van a CEU y más allá de CEU, entonces la verdad estaban bastante lejos de la casa. Y les digo, saben que con mucho cuidado, no se acerquen a edificios, espérense unos minutos, pero intenten regresar a la casa porque esta ciudad se va a volver un caos. Y efectivamente se volvió un caos. La que no encontraba era a mi mamá y no me quedaba muy claro si ya había ido al trabajo, si apenas iba en camino, dónde le había tocado. Y entonces yo como histérica, mamá, contéstame, y nunca me contestaba. Pero mi segunda preocupación vino cuando intenté localizar a mi novio y no lo encontraba.
En el contexto, él es una persona que ante la emergencia contesta súper rápido o siempre está muy atento y yo no lo podía encontrar. Él trabaja en un edificio muy alto, entonces me empecé a espantar muchísimo y de repente me llegó una noticia de que se había caído un edificio en Reforma. Para esos minutos ya empezaban a llegarme noticias de que se estaban cayendo edificios, entonces yo de verdad me espanté horrible, horrible, y ahí fue cuando perdí toda la calma que estaba guardando. Me puse a llorar, o sea, yo me puse histérica. En realidad ahora lo recuerdo y creo que me empezó a dar un ataque de ansiedad y no recuerdo quién me abrazó súper fuerte, o sea, me tenía como de atrás así agarrada hiper fuerte y me decía como tranquila, respira, respira, y yo como no, y yo me acuerdo que le decía así como se va a morir o se murió o no me acuerdo qué dije, o sea, de verdad es que uno piensa lo peor en esos momentos. Y Viri me decía como tranquila bebé, no pasa nada, esos edificios aguantan cañones, es más fácil que se nos caiga esta casa, no te preocupes, seguramente no trae su teléfono. Y todas estas palabras son como de consuelo y son como de mantener la calma, pero uno no deja de tener una idea fatalista en la cabeza. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, solamente esperemos a que se deje de mover esta casa porque seguía moviéndose. Y la verdad es que en ese momento ya como que dije, ok, me voy a tranquilizar, nada voy a conseguir llorando porque ¿qué voy a hacer? O sea, me va a ganar la cabeza caliente y no voy a poder resolver este problema de encontrar a mi mamá y encontrar a mi novio. Entonces recuerdo que pues las chicas que tienen hijos empezaron a espantar muchísimo, era como mis hijos obviamente no pueden localizar a niños porque no traen sus teléfonos, pero era como todos nos queremos ir, nuestra familia, ¿no? Yo me acuerdo que me despido de las chicas con las que estaba y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a la oficina, tengo que ir a mi casa, porque en ese momento mis hermanos me escriben, oye Esme, mi tía está en la casa y creo que no tiene llaves. Y yo como, ok, o sea, la casa de mi mamá es muy vieja y dije como, no puedo creerlo. Mi mamá vive en La Juárez, que fue una de las colonias también más afectadas, entonces dije, no, o sea, de verdad, ahora ya tenía 3 preocupaciones. En cuanto salgo, efectivamente veo un pedazo de una casa tirada y dije, eso era el sonido que yo estaba escuchando y era obvio que se estaba cayendo algo. Me espanto muchísimo, pero digo, ok, tengo que llegar a mi casa. En ese momento ya empieza a haber un caos en la calle. Me acuerdo que camino a Álvaro Obregón, llego hasta Mérida y en Mérida ya era un caos total. Todas las personas estaban sobre las calles, todos los carros estaban parados. Hay varias escuelas en esa zona, entonces había como gente llorando, histérica, bla, bla, bla. Pero yo no vi ningún daño material hasta ese punto. Llego a casa de mi mamá y veo un pedazo así como de edificio tirado y yo como de no, o sea, porque lo vi como súper lejos y yo como no es cierto, o sea, yo sabía y no era ese. Me encontré a una tía que me dijo, no te preocupes, salió tu tía, mi tía estaba enferma, entonces por eso necesitábamos saber que había podido salir ella. Y lo que se cayó fue el edificio de al lado, que es muy alto y se cayó como un bloque, entonces era como todo está bien, solamente fue esto, todos estaban como asustados. Entro a ver a mi tía, le pregunto cómo está, me dice estoy asustada, no sé qué, y yo bueno, tranquila, necesito encontrar a mi novio, entonces me tengo que ir. Y me dice, sí, no te preocupes, reviso la casa, no tenía nada. Lo cual me sorprende porque todos nos burlábamos de mi mamá porque tiene una pila de películas así sobre un librero que dijimos un día va a temblar y alguien va a salir herido con todas estas películas. Ni una sola se cayó. Mi mamá es una máster para poner cosas al parecer. Mi oficina está enfrente de la casa de mi mamá, así que solo me crucé la calle y pregunté por todos. Yo ya había visto que varias personas estaban en la calle, pero quería asegurarme que todos habían salido. Yo trabajo en una inmobiliaria, así que ahí vive gente. Pregunto si todos salieron, me dicen que sí, que todos están bien, que aparentemente ese edificio no tenía nada. Ese edificio es uno de los más viejos, pero también uno de los edificios pioneros en tener como estas cosas que se llaman gatos hidráulicos o no sé qué. Entonces que realmente es muy poco probable que caigan, pero bueno, siempre hay una posibilidad. Así que bueno, afortunadamente todos estaban afuera. Le pregunto al de mantenimiento que estaba en otro edificio muy cerca de ahí, que si estaban bien, que si salieron todos, y me dice, sí, Esme, pero se fracturó una pared de los últimos pisos, entonces sí está dañado el edificio. Y yo, pero todos salieron, sí. Entonces dije como, ok, pues ¿qué hago ahora? Necesito ver cómo encuentro a mi mamá y a mi novio. Y en ese momento me dice él, como sabes que te vino a buscar, dijo que está bien, que te ve en la casa y que no trae su teléfono. Y yo dije, ok, bueno, mi alma regresó a mi cuerpo, ahora solo me falta encontrar a mi mamá. Recuerdo que le hablé a todos mis tíos y primos sabidos y por haber para preguntarle si alguien sabía por mi mamá y si alguien le podía seguir marcando para que la encontraran y solamente saber que estaba bien, porque en ese momento me dijeron que había explotado, o sea, así súper dramático el asunto, Forum Buenavista. Mi mamá trabaja por ahí, entonces ya estaba súper espantada. Pero dije, ok, tú tranquila, seguramente todo está bien, no pasa nada, necesito llegar a mi casa. Y en ese momento
me llega un mensaje de se acaba de caer un edificio en Ámsterdam y yo dije, es mi casa. O sea, yo sé que suena súper fatalista y que yo creía lo peor en esos momentos, pero esa zona había sido muy dañada y yo no sabía exactamente qué estaba pasando. Entonces, aunque yo estaba tranquila porque sabía que había estado bien mi novio, ahora tenía como la incertidumbre si había llegado bien a la casa, si se estaban cayendo edificios, si era peligroso ir por la calle, no entendía nada. La calle era un caos, o sea, la gente gritaba, la gente lloraba. Entonces yo me voy corriendo, el Metrobús deja de funcionar. Me acuerdo la histeria de las personas. Yo me acuerdo a unas señoras aventando el Metrobús así como de, tenemos que llegar. Supongo que iban muy lejos, o sea, porque de verdad estaban muy mal. Yo empiezo a caminar, obviamente Insurgentes tiene muchos edificios con vidrios, entonces todos están rotos, hay gente afuera, se están como tranquilizando, pero no veía más que como plafones tirados o acabados como tirados, pero no nada más grande, hasta que llegué a Álvaro Obregón otra vez y vi el edificio, el 286 tirado, y es una imagen que nunca se me va a quitar de la cabeza porque yo jamás había visto un edificio así más que en documentales. O sea, era un caos, la gente gritaba, pedían ayuda y yo, de verdad, o sea, fue horrible. O sea, fue cuando empecé a hacerme consciente de que había un daño muy fuerte en la ciudad. Seguí caminando y veía de repente a gente gritar como gas, gas, olía muchísimo a gas, de verdad. Yo no sé cuánto tiempo me tardé, pero justo para llegar a San Luis Potosí e Insurgentes, de repente vi polvo por todos lados. O sea, es que ustedes no dimensionan la cantidad de polvo. Ya habían pasado bastantes minutos desde el temblor y yo como, ¿qué es esto? Y en eso empiezan a gritar todos, se acaba de caer un edificio. Y yo como, ya pasó mucho tiempo, no se pueden seguir cayendo. Y me espanté muchísimo porque decía, o sea, no estamos seguros todavía. O sea, les estoy hablando que había pasado más de media hora del temblor. Y yo, o sea, perdón, de verdad, porque no me ha dado tiempo como de procesar esta historia y aún me cuesta mucho trabajo hablar de esto. Para ese punto ya me había quedado sin pila, así que ya no podía contestarle a las personas. Y en eso me meto sobre Sonora, sigo caminando, me meto sobre Sonora y empiezo a ver a mucha gente correr y empiezan a decir como, se cayó un edificio, vamos a ayudar. Y yo como, o sea, vengo de 2 edificios literalmente que vi caer y se siguen cayendo y todavía no me quedaba claro qué esquina de Ámsterdam se había caído. Entonces, sobre Sonora ya veo mucha gente lastimada, o sea, ya hay gente herida, ya hay gente con raspaduras. Me tocó ver una mujer con una fractura expuesta, o sea, ya era consciente que no solamente había pérdidas materiales, sino que la gente realmente estaba herida. Y toda esta escena de gente caminando sobre el carril del Metrobús, la gente llorando, o sea, era horrible, horrible sentir la angustia de todos. Llego a Laredo y Ámsterdam y ese era el edificio que se había caído y fue impactante para mí porque está a unos edificios del mío y yo me acuerdo que no, como que no conectaba nada. O sea, era como, ¿qué es esto? O sea, esto no es real, esto no está pasando. Todavía me da tiempo de pasar sobre el camellón, hay escombros ahí, o sea, me acuerdo haber saltado piedras para poder llegar a mi casa. Cuando llego, pues todo está súper oscuro, huele muchísimo a gas y entro a mi casa y ya tiene llave, entonces sabía que ya habían pasado a mi casa. Y también una de mis grandes preocupaciones eran mis perras, o sea, Bella y Mishka estaban aquí y era como, ay no, por favor, que no haya pasado nada, porque obviamente las personas tenemos corazón, salvamos a nuestras mascotas, pero cuando una mascota está sola, ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a sacar? Entonces yo también estaba súper preocupada por ellas. No están en la casa, así que dije, bueno, ya están a salvo. Y dije, ahora, ¿a dónde las encuentro? ¿Dónde está mi novio y dónde están mis perras? Había mucha gente corriendo porque pues obviamente había un edificio tirado en la esquina. Y camino un poco y lo encuentro como para ir yendo a Parque México. Y ahí estaban las perras, ya como que todo empezó a tener sentido para mí. Seguía sin encontrar a mi mamá, yo, pero una tía me dijo como, oye, ¿sabes qué? Alguien habló con ella y dice que está bien.
Y yo como, ok, entonces ya estaba un poco más tranquila, ya tenía como a mi familia, mis amigas ya me habían contestado que estaban bien, una no estaba en México y todos los demás estaban bien. Así que llega como el punto de ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué está pasando? Esto está horrible. Y me acuerdo que dejamos a las perras y nos pusimos a ayudar. O sea, como que no entiendo todavía cómo es que tu cabeza te lleva a qué es lo que tengo que hacer o cómo es que voy a ayudar, porque claro, nosotros crecimos con una educación de sismos, con protección civil. Después del 85 se hicieron muchos programas para prevenir muertes, saber cómo evacuar, pero nadie te dice qué hacer cuando un edificio se cayó, qué hacer cuando sientes la desesperación de sacar personas vivas de esos lugares. Me acuerdo que agarramos carritos del súper y corrimos así, o sea, cargábamos piedras, había gente que llevaba como las vigas o postes y las cargaban como de esquina a esquina. Era un caos, había mucha gente. Y yo no sé de dónde llegaba más gente y más gente y más gente, y era más ayuda. Y todo era como incertidumbre, pero había ayuda, o sea, ¿saben? O sea, fueron las primeras horas desde el temblor que empezó a llegar todas estas personas. Algo que me impresionó y que realmente a mí me cambió la vida es que yo siempre he sido muy orgullosa de decir que soy mexicana, pero después de este evento les juro que siento como un súper orgullo. O sea, siento que es una chingonería ser mexicano porque vi la solidaridad en persona, la viví. Y no saben lo que se siente. O sea, hoy me acuerdo de cómo fueron las cosas y se me enchina la piel de ver esas escenas. O sea, no hubo personas que pensaran si había diferencias de género, de religión, de posición económica, de ideologías políticas. O sea, todos éramos iguales y todos estábamos ayudando. La Condesa vive en muchos extranjeros que pudieron haberse simplemente replegado y no haber hecho nada, y estuvieron ahí, cargaron piedras. Yo me acuerdo que había niñas súper chiquitas que eran como modelos flaquísimas y cargaban piedras. O sea, como que nadie puso un pero, nadie dijo no. Empezaron a llegar como agua, comida, no sé de dónde se empezó a organizar que teníamos que necesitar ayuda en cuanto a víveres, entró a hacer acopios. O sea, todo fue muy rápido, muy rápido. Me acuerdo que en ese momento paramos, mi novio se había lastimado un pie con un bloque, ya le estaba doliendo muchísimo y intentamos entrar a la casa para curarlo. Me doy cuenta que no tengo nada, gracias Esme, vete a hacer un botiquín en este momento. Y creo que cuando paró un poco la adrenalina dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay luz, no hay agua y no hay teléfonos. Necesitamos cargar los teléfonos. Él no tenía el suyo y yo no tenía pila, entonces no sabíamos qué hacer. Fue como, ok, vamos a buscar un cargador, no sé cuántos días vaya a tardar esto. Seguía oliendo a gas, horrible, horrible. Entonces también era como una urgencia. En ese momento que nosotros estábamos adentro, me acuerdo que escuché horrible, o sea, como un súper golpe, y yo como, no, otro edificio se cayó. Y no, era mucha gente corriendo porque acababan de mover y voltear un tanque de gas. Entonces era un gran peligro. O sea, imagínense toda esa gente intentando ayudar, pero pues también es como, no podemos morir aquí porque un tanque explotó. Entonces se escuchó horrible ese sonido y dijimos como, vamos a buscar un cargador para poder cargar en el carro, porque él tenía el del iPhone, yo tengo un Android y necesitábamos cargar celular. Salimos y caminamos, pasamos hasta el Escandón y no encontramos ningún lugar abierto. O sea, era un caos total, no había luz, la gente estaba súper preocupada. No veíamos tanto daño como en la zona donde vivíamos, pero sí había como bastante gente histérica. Pues solamente nos tocó darnos cuenta que yo seguía con mi ropa del evento. Dijimos, como vamos a regresar a la casa, voy a cambiarme y vamos a tener que seguir ayudando porque pues esto no va a parar, ¿no? Regresamos, vimos a más gente todavía. Yo me metí a cambiar y cuando salimos, wow, esta imagen siempre va a estar en mi cabeza toda la vida. O sea, Ámsterdam, esa parte del camellón, era una cadena humana. No sé de dónde salieron tantas personas. Había tantas personas que estaban hombro a hombro cargando piedras, llevando agua. Me acuerdo que en la zona hay muchas obras públicas y corrieron los obreros con sus picos, con sus palas. La gente intentaba ayudar y les juro que siento una emoción de recordar eso. O sea, esa imagen la vine a ver después en las noticias, porque en todos los derrumbes hubo cadenas humanas.
pero vivirla, verla así, o sea, jamás pensé tenerla y convertirme en una de esas. Obviamente seguimos ayudando, seguimos cargando cosas. Me acuerdo de una historia que hoy es como un poco cómica, pero ya había mucha gente cargando escombro y empezaban a llegar los víveres. Entonces mi cabeza era como, hay que marcar, hay que etiquetar porque no se pueden quedar aquí. O sea, se estaban aglomerando afuera de un edificio y había que moverlos a otro lugar. Aún en ese punto no estaba muy claro cuáles iban a ser los centros de acopio. O sea, les digo que la gente hacíamos, pero no sabíamos exactamente a dónde íbamos. Y me acuerdo que empiezo a gritar así como de ordenen las cosas, las aguas aquí, la comida aquí, lo de higiene aquí. Entonces empiezo a hacer bloques y yo súper gritona mandona, pero todo eso funcionó porque a veces cuando estamos como en la crisis no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien nos dirija. Entonces, gracias a todas las personas que tomaron como esa iniciativa de dirigir, de ordenar. Fueron horas súper fuertes. Ya para la noche, como 10 de la noche llegó la Marina, lo cual pues hizo como que la cosa se pusiera un poco más extraña. Había como esta necesidad de ayudar, pero había también como hay que replegarse, hay que dejar trabajar a los expertos. Ya habían llegado topos, rescatistas. Entonces el ambiente fue como cambiando, pero seguía habiendo incertidumbre. Esas fueron como las horas. Me acuerdo que ya para las 7, 8 de la noche mi hermana me escribe en WhatsApp, alcancé a prender mi teléfono con una pila ahí que tenía, cargó como el 10%, y me escribe, Esme, ya hay luz en la casa y si quieres venir a cargar tu teléfono o quedarte aquí. Creo que lo más normal en ese momento hubiera sido que nos fuéramos con las perras a casa de mi mamá, las dejáramos ahí, estuviéramos ahí, pero les juro que teníamos este sentimiento de querer seguir ayudando. O sea, había gente atrapada ahí, pero también teníamos que ver qué hacíamos. Entonces nos salimos y para caminar sobre Nuevo León, eso era un caos. O sea, eso ya era una zona de guerra, ya había empezado a llegar el ejército, había camiones, había policías, había ambulancias. Teníamos que estar en el cruce de 286 de Álvaro Obregón, así que también eso era un caos. Pero conforme íbamos caminando, la ciudad iba tomando como normalidad. Y llegó un punto en el que llegamos a casa de mi mamá, en donde todo estaba súper normal. Había luz, había agua, había internet, había tiendas abiertas. Y era como, ¿es en serio? Hasta esa hora me di cuenta que no habíamos comido, que habíamos tomado muy poca agua. Así que bueno, decidimos comprar el cargador, agua, algunas cosas de curación, porque pues también no sabíamos qué iba a seguir pasando. Y nos regresamos. Mi hermana con su novio dicen queremos ayudar, así que nos movemos, regresamos a la Condesa. Y esta historia que les voy a contar es como cuando me hice consciente de que había vidas humanas atrapadas y que había gente y gente que murió y gente que sobrevivió también, afortunadamente. Este mismo edificio de Laredo, ahora estábamos sacando escombros del otro lado sobre Nuevo León y veo un zapato y yo dije todavía, ¿quién perdió un zapato? Porque pues es que imagínense en el caos las cosas que uno piensa. Y entonces me acuerdo que se me quedan viendo mi hermana y mi novio como a ver a qué hora se da cuenta del zapato. Y era la ropa y las cosas de las personas que estaban en ese edificio. Y entonces fui consciente en ese minuto que unas horas antes esas personas estaban perfectamente con todas sus propiedades, con todas sus posesiones en su casa. Y hoy ya no tenía nada. Hoy era solamente piedras tiradas y gente agarrando sus cosas. Y pensé, qué horrible debe ser eso. O sea, no saben de verdad como el shock que fue para mí. Obviamente fueron horas bastante fuertes. Los días subsecuentes no fueron mejores. O sea, fue como intentar seguir ayudando. Para mí fue muy difícil porque esta zona fue declarada una de las más afectadas. En ese momento yo no tenía internet, no tenía datos, no tenía señal. O sea, sé que abrieron las líneas, pero en esta zona no había. O sea, como que habían bloqueado por esta onda del gas. O sea, decían como no prendas tu teléfono, no sé qué, porque el gas, o seguía oliendo a gas. Entonces fueron días muy complicados, horas muy complicadas. Conforme fueron pasando los días, la Marina fue tomando las calles en las zonas muy afectadas. Entonces ya no veíamos civiles, muchos edificios fueron desalojados porque después de los caídos vino como revisar los que estaban muy dañados y desalojar a los que estaban al lado, porque en ese momento no se sabía cómo se iban a comportar esos edificios y no podían poner en riesgo. Mi calle quedó prácticamente vacía y
era muy difícil dormir, o sea, me acuerdo que no podía concebir el sueño, tenía mucho miedo de quedarme muy dormida, estaba muy cansada. Después de 2 días me di cuenta que no habíamos comido bien, que no nos habíamos bañado, que estábamos muy cansados, yo tenía lastimado el hombro y no me había dado cuenta hasta 2 días después. Es súper angustiante estar en una zona así, tú ves y abres la puerta y ves al ejército. No hay comida, no hay lugares donde comprar. Recuerdo la noche que el ejército dijo nadie más entra a esta zona y los vecinos que quedaron afuera no pudieron regresar esa noche. No sabíamos si íbamos a tener que ser evacuados. Les digo que hubo un punto en este camellón que fuimos el único edificio que quedó con personas. Y hay muchas historias que se cuentan a partir de ese día. Y hoy les quería compartir esto porque a 3 semanas yo todavía a veces recuerdo los camiones trabajando, la marina gritando. Me acuerdo la gente llorando cuando sacaban un cuerpo y no lo conocíamos. Y también recuerdo como un parque entero se callaba cuando alguien levantaba una mano. Intentaban escuchar que alguien estaba vivo. Recuerdo que el corazón se me paraba cuando rescataban a personas. Me acuerdo que lloré cuando rescataron unos perros. Y no sé, ahora a 3 semanas del temblor veo mis calles, mi colonia dañada, con muchos edificios desalojados. Todos los días veo mudanzas, personas que lloran como sus casas. Y el sentimiento es tan extraño, ¿saben? Creo que en la vida es importante continuar, regresar a la cotidianidad, a la normalidad, al trabajo, a la escuela. Pero no les puedo negar que a mí como que todavía me duele un poquito el corazón ver esto. Nunca sabes cuándo te va a cambiar la vida y este temblor me hizo darme cuenta qué tan vulnerables y qué tan corta puede llegar a ser y como en un segundo puede cambiarte completamente la vida. O sea, recuerdo esa mañana haber salido, ir al súper, creo que todavía saqué a Bella a pasear. Ámsterdam es uno de los camellones más bonitos de esta ciudad. Y hoy lo único que veo es todavía edificios tirados, edificios desolados, un supermercado cerrado, gente con miedo, gente llorando, gente tomando fotos de edificios tirados. Y hace poco vi una imagen en la calle de un local que ponía como este sentimiento que tenemos los vecinos de ver como fracturada nuestra colonia, pero que sabemos que nos vamos a levantar. Y como nosotros, muchas zonas que fueron afectadas también van a reconstruirse. Sé que hay zonas supremamente dañadas en otros estados, Oaxaca, Guerrero, Morelos. Sé que estar en un estado y en un lugar muy lejano te vuelve menos foco de atención que estar en la Ciudad de México. Sin embargo, no nos olvidamos y somos conscientes y hay muchísima empatía. Este video también lo quiero hacer para seguir como informando que llega como la etapa de reconstrucción y es importante estar al pendiente de seguir apoyando a las personas que más lo necesitan. E incluso las que ustedes crean que no necesitan monetariamente ayuda, tal vez necesitan otro tipo de ayuda. Recuerdo una historia muy clara de... Había una como carpa improvisada, me acuerdo que eran creo que bolsas de plástico en una banca del parque, de una señora mayor, unos 70 años, estaba con sus perros, con otra mujer, y me acuerdo que había gente alrededor de ella. Entonces yo me acerqué, porque en estas horas, yo que vivo alejada del mundo y sin meterme, como que siempre pregunto ahora que si la gente está bien. O sea, les juro que yo veo a alguien en la esquina llorando y me acerco a ver si están bien, porque tal vez simplemente necesiten hablar. Y entonces era una señora que le estaban intentando convencer de que se fuera a un albergue, y la señora decía como, no entiendo cómo ya no tengo casa. Llevo 40 años viviendo en la Condesa y hoy ya no tengo casa. Mis hijos crecieron aquí, mis nietos crecieron aquí. Déjenme entender que ya no voy a estar aquí, que ese lugar ya no existe. Y cuando pueda me voy a ir. La señora duró como 3 días viviendo en el parque. Ya no sé a dónde fue. Y
pues es supremamente doloroso como ver eso. Creo que tenemos que seguir informando porque viene una reconstrucción de todas las zonas dañadas. Tenemos que seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Los acopios cada vez se vacían más porque obviamente ya están llegando a otros lugares. Entonces ahí hay muchísima ayuda que se necesita. Y no debemos permitir que exista una mala información. No debemos quitar el dedo del renglón y ver qué va a pasar con toda la reconstrucción que va a haber en esta ciudad y en los lugares afectados. No debemos permitir que existan constructoras, inmobiliarias y personas que están en el gobierno que sean un fraude, que sean corruptos, que por ahorrar unos materiales o por dar una mordida de un permiso haya costado la vida de personas. De verdad, debemos como ciudadanos estar informados, exigir. Tal vez hay muchísima presión. Yo trabajo en una inmobiliaria y les digo que de verdad hay angustia de las personas de por favor dime que mi casa no se va a caer, por favor necesito un dictamen, y está bien que las personas estén exigiendo eso. Hoy por hoy no podemos darnos por vencidos y hay que estar presentes. Algo de lo cual me siento supremamente orgullosa es que esta generación, una generación millennial, la cual nadie apuesta por nada, pero las marcas las quieren tener al por mayor, fueron los primeros en salir a dar ayuda, fueron los primeros a perder sus sueños, su hambre, su comodidad para cruzar a veces el país entero para llevar ayuda. Mientras fui brigadista en Morelos, me di cuenta que había jóvenes de todo el país moviéndose para llevar camiones de ayuda, y eso sigue pasando y eso me hace sentir supremamente orgullosa porque no somos una generación más, somos la generación que va a cambiar y que va a ser un mejor país y un mejor futuro. Pero también soy consciente que si sabíamos qué hacer fue gracias a nuestros tíos, padres, abuelos, familia o conocidos que vivieron el temblor del 85. Ellos nos dijeron qué actuar, ellos nos contaban sus historias. Hoy por hoy sabíamos que no teníamos que regresar a los edificios inmediatamente, sabíamos cómo organizar brigadas aunque jamás habíamos hecho una. Muchísimas gracias por habernos educado con esas historias. Y aunque son historias horribles y de terror, y probablemente cuando le cuente esto a mis hijos sonará horrible y se me salgan unas lágrimas, sé que eso los va a preparar para estar alertas ante una emergencia. Así que muchas gracias por todas esas historias. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a ti que diste tu ayuda incondicionalmente, que en algún momento le ofreciste agua, comida a alguien, que le ofreciste un abrazo, consuelo o incluso un techo. Muchísimas gracias a todas las empresas que se solidarizaron con México, a todas esas líneas de autobuses que dieron pasajes gratis a brigadistas, a todos los restaurantes que abrieron sus puertas para personas que habían perdido todo, brigadistas o incluso vecinos de la zona pudieran comer. Muchísimas gracias a todas esas personas, a todos esos vecinos que sin conocerse se dieron la mano. Hoy por hoy, y a 3 semanas del temblor, creo que llegó el momento de poder llorar. Y si quieres llorar, hazlo. Creo que es necesario buscar ayuda si crees que la necesitas, pero también es importante saber que vamos a continuar. Y si quieres reír, hazlo. Si quieres ser feliz, si quieres salir de fiesta, hazlo. Llegó el momento de levantar este país también con alegría, como siempre hemos sido. Las primeras semanas fueron muy difíciles para mí porque yo sentía culpa hasta de comer. O sea, llegó un punto en el que la culpa me mataba. Y en lugar de seguir sintiendo culpa, estoy canalizando ese sentimiento para sentir agradecimiento a la vida, a Dios por estar aquí, porque los míos están bien. Y la capacidad de estar bien me permita seguir ayudando a otras personas. Así que de verdad espero que sean muy felices. Creo que ese es el objetivo principal en esta vida. Así que si tenemos esta oportunidad, tomémosla como experiencia, pero continuemos la vida. Hay extraños que simplemente nos unimos para contarnos esta historia. Es muy raro, pero es un sentimiento que creo que tenemos que seguir teniendo porque va a seguir pasando, la gente necesita hablar. Así que si tú me quieres contar tu historia, déjamelo en los comentarios. Te mando un beso enorme y de verdad espero que todas ustedes estén bien y que esto simplemente sea una historia de susto, que no hayan tenido pérdidas de familiares o pérdidas materiales. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video.